Creemos que usamos el lenguaje, creemos que elegimos las palabras, como si fueran herramientas neutras, como si simplemente estuvieran ahí, esperando ser usadas. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si el lenguaje no es algo que usamos, sino algo que nos usa a nosotros mismos? Hay pensamientos que crees que son tuyos, ideas que sientes propias, conclusiones que parecen venir de la experiencia. Pero hay algo inquietante aquí. Hay cosas que no puedes pensar porque no tienes palabras para pensarlas. Y si no puedes pensarlas, tampoco puedes nombrarlas. Y si no puedes nombrarlas, no puedes hacerlas existir. Entonces la pregunta ya no es ¿qué dices? La pregunta es ¿qué te es posible decir? Porque ahí empieza algo mucho más grande que tú. Durante mucho tiempo hemos creído que el lenguaje sirve para describir la realidad, para explicarla, para compartirla. Pero hoy vamos a mover esa idea, solo un poco, lo suficiente para que deje de ser cómoda. Porque tal vez el lenguaje no describe la realidad, la organiza, la delimita, la jerarquiza. Y más importante aún, decide quién puede entenderla y quién se queda fuera. Y esto no es teoría abstracta, no es filosofía lejana, es algo que atraviesa tu vida todos los días. Cuando no entiendes un contrato, cuando un documento legal parece escrito en otro idioma, cuando sientes que no sabes lo suficiente para opinar, reclamar o incluso preguntar. Ese momento no es casualidad, es estructura. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que no se ve, pero organiza todo. A través del pensamiento de Pierre Bourdieu, vamos a entrar a una idea incómoda. El lenguaje no es solo comunicación, es poder. Un poder que no grita, que no impone, que no se siente violento, pero que define, que puedes entender, que puedes decir y en última instancia, quién puedes llegar a ser. Hay una idea que casi nunca cuestionamos, que el lenguaje es una herramienta, algo que usamos para comunicarnos, para expresar lo que pensamos, para describir lo que vemos incluso. Una especie de puente entre lo que está dentro de ti y el mundo. Y suena lógico, incluso obvio, pero hay un problema con esa idea. Es incompleta. Porque si el lenguaje fuera solo una herramienta, todos podríamos usarlo de la misma forma. Y no es así. No todas las palabras pesan lo mismo, no todas las formas de hablar abren las mismas puertas. Hay formas de decir las cosas que te hacen sonar legítimo y otras que te hacen sonar irrelevante. Hay discursos que se escuchan y otros que se descartan antes siquiera de ser entendidos. Entonces la pregunta cambia, ya no es ¿qué quieres decir? Es más bien ¿desde dónde estás hablando? Porque el lenguaje no flota en el vacío, vive dentro de estructuras sociales, históricas, institucionales, y esas estructuras deciden qué tipo de lenguaje es válido. Lo que suena correcto, lo que suena profesional, lo que suena incluso inteligente, y también lo que suena ignorante, lo que suena informal, lo que se puede ignorar. Sin darte cuenta, aprendes a hablar de cierta forma para ser tomado en serio. Pero aquí está lo más inquietante del asunto. No solo estás aprendiendo a hablar, estás aprendiendo a encajar en una sociedad, en un sistema, a adaptarte a un sistema que ya decidió antes que tú qué formas de expresión tienen valor y cuáles sencillamente no. Y en ese proceso, algo empieza a pasar. Dejas de pensar ciertas cosas porque no sabes cómo decirlas quizás. Empiezas a dudar de tus propias ideas porque no suenan correctas o legítimas. Y poco a poco ajustas tu forma de ver el mundo para que coincida con las palabras disponibles en el vocabulario que te ha sido ofrecido. Ahí es donde el lenguaje deja de ser una herramienta y empieza a parecerse algo más distinto,
algo que no solo usas, sino que te moldea. Y si eso es cierto, entonces necesitamos dar el siguiente paso, porque para entender esto de verdad, tenemos que mirar la estructura que está detrás del lenguaje. Si el lenguaje no es solo una herramienta, entonces necesitamos entender qué es realmente. Y aquí es donde entra Pierre Bourdieu. No como un autor más, sino como alguien que vio algo que normalmente permanece oculto para el ojo humano. Que el lenguaje es una forma de poder, pero no un poder evidente. No es una fuerza, no es una imposición, no es alguien obligándote a hablar de cierta manera, es algo mucho más sutil, más silencioso. Un tipo de poder que funciona porque no parece poder, porque se reconoce como legítimo. Cuando alguien habla correctamente no lo cuestionas. Cuando un discurso suena formal, técnico, autorizado, simplemente lo aceptas. No porque te hayan obligado, sino porque te parece natural. Ahí es donde empieza algo que Bourdieu apenas nombra, una forma de violencia que no se siente como violencia. Pero antes de ir ahí, necesitamos conectar esto con algo más antiguo, algo que ya estaba en los símbolos. Si ponemos atención al episodio anterior de este podcast, hablamos de una figura que resulta incómoda, el Baphomet. No como objeto, sino como símbolo. Un símbolo que no tenía un significado fijo, que cambiaba dependiendo de quién lo miraba. Y justo ahí está la clave, porque un símbolo no contiene un significado, activa interpretaciones diversas. Y mucho antes de Bourdieu, Ferdinand Saussure ya había planteado algo fundamental, que el lenguaje está hecho de dos partes, el significante, o sea, la palabra, el sonido, la forma, y el significado, la idea que asociamos a ese significante. Y aquí viene lo más inquietante, es que esa relación no es natural, no hay nada en la palabra que obligue a un significado, es una convención, un acuerdo, un contrato social, algo que aprendemos. Y ahora junta eso con lo que nos dice Bourdieu. Si el significado no es fijo y el lenguaje vive dentro de estas estructuras, entonces alguien decide qué significan las cosas por ti, y más importante aún, decide qué forma de hablar hace que ese significado sea válido para ti. Aquí es donde el símbolo deja de ser solo una interpretación y se convierte en una estructura, porque ya no se trata algo de cómo entiendes las cosas, sino de tu forma de entenderlo y cómo tiene eso valor dentro del sistema. Y en ese punto, el lenguaje ya no es solo una comunicación, es una especie de filtro invisible, un mecanismo que decide qué voces se escuchan y cuáles se pierden, qué interpretaciones cuentan y cuáles desaparecen, y sin necesidad de prohibir nada, sin necesidad de imponer nada, controla estas situaciones. Porque cuando un sistema logra que su forma de hablar parezca la única forma correcta, ya no necesita obligarte, tú mismo empiezas a corregirte. Imagina por un momento una escena. Tienes a dos personas que dicen exactamente lo mismo, las mismas palabras, las mismas ideas, la misma intención, pero algo cambia en ellos. Una de ellas es escuchada y la otra no. A una se le considera clara e incluso se le felicita, y a la otra es confusa, ambigua, rara. A una se le reconoce como una autoridad, se le premia, se le glorifica, y a la otra se le corrige e incluso se le castiga. Y no es por lo que dijeron, es porque depende de desde dónde lo dijeron. Porque el lenguaje no existe en el vacío, existe dentro de espacios, espacios donde ya no hay reglas y algunos donde sí hay reglas, donde ya hay jerarquías, donde hay formas de hablar que son reconocidas como válidas o como inválidas y otras que simplemente parece que no van. No todos entramos a esos espacios con el mismo peso. Algunos llegan con una forma de hablar que ya encaja dentro del sistema, que suena correcta, que suena educada, que suena legítima, y otros simple y sencillamente no. Y entonces tienen que adaptarse, ajustar su tono, cambiar sus palabras, modificar incluso su forma de expresarse o de hablar, para poder tener la oportunidad de ser escuchados por alguien. Pero esto nos lleva a una pregunta más profunda. No se trata solo de aprender a hablar mejor, es un mero formalismo. Se trata de que ciertas formas del lenguaje ya vienen con un valor incorporado, un valor agregado.
como si algunas palabras valieran más que otros, como si algunas maneras de decir te abrieran puertas automáticamente, mientras que otras ni siquiera alcanzan a tocar el botón de entrada. Y lo inquietante es que esto no siempre se ve. No hay un letrero que diga, este lenguaje es válido o es apropiado. No hay una regla explícita que te diga cómo tienes que hablar. Pero lo aprendes y lo sientes en la forma en que alguien reacciona cuando hablas, en la forma en que te interrumpen o que incluso te dejan terminar, en la forma en que tu discurso es tomado en serio o simplemente es ignorado y pasas desapercibido. Y poco a poco empiezas a entender algo que, sin que nadie te lo explique, que no todas las voces tienen el mismo lugar. Y entonces el lenguaje revela su otra cara. No solo sirve para decir cosas, sirve para ubicarte socialmente. Ubicarte en una escala invisible, aleatoria, donde algunas formas de hablar te acercan al centro y otras te dejan en la periferia. Y cuando esto pasa, ya no estás simplemente hablando, estás ocupando una posición social. Hay un momento que casi todos hemos vivido, y estás frente a un documento. Imaginemos por este instante un contrato legal, un aviso legal, un texto que se supone que tú deberías entender, pues tiene asuntos que te afectan directamente, y lees una vez, luego otra, y algo simplemente no encaja. Las palabras están ahí, pero el sentido o el significado te es completamente omiso. Y entonces aparece una idea en tu mente, pequeña, casi automática, casi infantil. No estoy entendiendo esto. Quizás porque no soy lo suficientemente inteligente, ¿te preguntas? No lo dices en voz alta, pero lo sientes. Es una especie de duda, como si el problema fueras tú y el mundo de repente pareciera de cabeza. Y entonces haces lo que casi todos hacemos en esta situación. Te adaptas, asumes que hay alguien más que sí entiende y que hay una forma correcta, entre comillas, de leer eso. Y que tú simplemente no estás ahí, no estás invitado al club, no estás invitado a la mesa. Y aquí es donde el episodio cambia, porque tal vez el problema no es que no entiendas, sino que el lenguaje no está hecho para que lo entiendas. Y no porque sea imposible, sino porque pertenece a un espacio al que tú simplemente no tienes acceso. Un espacio con reglas propias, con formas específicas de decir, de organizar e incluso de validar lo que se dice. Y si no estás dentro de ese espacio, no solo te cuesta entender, te cuesta incluso saber cómo empezar a entender. Ahí es donde el lenguaje deja de ser comunicación y se convierte en algo más preciso, un filtro. Un filtro que no te dice que no puedes pasar, pero que tampoco te da las herramientas para hacerlo. Y lo más inquietante es que este filtro no parece injusto a los ojos de la sociedad, no parece violento, no parece una barrera, parece más bien normal, como si siempre hubiera estado ahí. Y en ese momento, cuando dejas de cuestionar el lenguaje, empiezas a cuestionarte incluso a ti mismo. Y entonces, eureka, el sistema ya funcionó, porque no necesitas que alguien te excluya literalmente. Pero cuando tú mismo empiezas a sentir que no perteneces, hay un lugar donde todo esto se vuelve evidente, donde el lenguaje deja de ser abstracto, deja de ser una simple herramienta de comunicación y empieza a tener consecuencias reales en tu propia vida. En el ámbito jurídico, por ejemplo, leyes, contratos, reglamentos, textos que en teoría están hechos para todos porque nos afectan e incluso moldean las reglas que nos hacen vivir en sociedad, pero que en la práctica simple y sencillamente no todos pueden entender. Piensa por un momento en la última vez que leíste un contrato completo y que no solo lo firmaste por instinto, sino que lo leíste de verdad. Y ahora sé honesto contigo mismo. ¿Lo entendiste todo? ¿Entendiste todo de el principio al final? Si la respuesta es no, entonces déjame decirte que no estás solo, pero que tampoco es una casualidad. Porque durante mucho tiempo se ha asumido que el lenguaje jurídico es complejo por necesidad, que su precisión exige dificultad, que su claridad depende de su tecnicidad. E incluso las grandes instituciones donde se ha estudiado el derecho, las grandes facultades siguen con esta idea y siguen pregonando esta realidad. Pero hay algo que simplemente parece no encajar, porque esa complejidad no solo hace el lenguaje más exacto, sino lo hace más bien inaccesible.
lo hace confuso, lo hace difícil para una audiencia que no está capacitada para entenderlo. Menos legible, menos comprensible, menos utilizable. Y aparece una pregunta que nos incomoda. ¿Y si esa complejidad no es solo una consecuencia, sino también es una función de aquellos que pensaron escribir ese texto? Porque cuando un lenguaje no puede ser entendido por todos, automáticamente crea una división, una brecha, entre quienes pueden usarlo y quienes simple y sencillamente no, entre quienes pueden defenderse y quienes tienen que confiar en lo que alguien más diga o haga por ellos. Y esa diferencia no es menor, es una estructura, porque no entender la ley no es solo no entender un texto, es no poder ejercer completamente tus derechos, tus obligaciones, vivir tu vida en sociedad. No poder reclamar, no poder cuestionar, no poder intervenir, y en ese punto el lenguaje deja de ser comunicación y se convierte en una barrera operativa, una barrera que no te detiene con fuerza quizás, sino con complejidad. Y lo más inquietante es que esa barrera puede parecer necesaria, puede parecer técnica, puede parecer inevitable, pero si la observas tú con más atención, empieza a verse completamente distinta. Ya no como un accidente, sino como un mecanismo de control pensado para tenerte en esa situación. Un mecanismo que no prohíbe el acceso, pero decide quién realmente puede entrar al club, por decirlo de alguna manera. Y hay una forma de poder que casi nunca se reconoce como tal, que no impone, que no amenaza, que no necesita incluso levantar la voz y sin embargo organiza lo que puedes pensar, lo que puedes decir y lo que puedes hacer. Pierre Bourdieu, trayendo a nuestro autor de esta charla, lo llamó de una forma muy precisa: violencia simbólica. Pero no es violencia como normalmente la entendemos, y aquí debemos de ser muy claros. No deja marcas visibles en la piel, no se percibe incluso como agresión. Funciona de otra manera más sofisticada, más refinada. Funciona cuando aceptas las reglas sin darte cuenta de que son reglas. Cuando un tipo de lenguaje te parece correcto, entre comillas, y otro te parece equivocado, de nuevo entre comillas. Cuando escuchas a alguien hablar y automáticamente le das autoridad. No por lo que dice, sino más bien por cómo lo dice. Y ahí no hay una imposición per se, no hay alguien obligándote, pero hay un reconocimiento implícito. Reconoces ese lenguaje como válido, como legítimo, incluso como digno de ser escuchado. Y al mismo tiempo dejas de reconocer otro tipo de lenguaje como válido. Sin prohibirlos, sin censurarlos, simplemente no les das el mismo peso. Ahí es donde ocurre esta violencia. No cuando algo se impone, sino cuando algo se acepta como si siempre hubiera estado así. Cuando el sistema no necesita decirte cómo hablar, porque tú ya lo aprendiste. Cuando corriges tu acento, cuando cambias tus palabras, cuando suavizas tu forma de decir algo para encajar en el molde. Y lo hacen sin que nadie te lo pida, sin que nadie te obligue, porque ya entendiste que tu forma de hablar tiene un valor, es una programación, y que hay formas de hablar que simplemente no tienen valor. Ahí es donde el poder se vuelve perfecto, porque deja de venir desde afuera y empieza a operar desde dentro de ti. No necesitas que alguien te excluya ni que te cierre la puerta de una manera literal. Cuando tú mismo empiezas a ajustar tu voz para poder pertenecer, tampoco no necesitas a alguien que te silencie. Cuando ya aprendiste que partes de lo que piensas no valen la pena decirlo. Y en ese punto el lenguaje ya no solo es un medio, es una forma de orden, de imposición, de control social. Un orden que no se impone con fuerza, sino con algo mucho más eficaz y sutil, con la sensación de que es natural. Pero por un momento imagina esto: estás sentado frente a un escritorio. Del otro lado, alguien te explica. Habla con seguridad, con fluidez, con palabras largas, precisas, exactas, exquisitas, difíciles de interrumpir. Y frente a ti hay un documento, varias páginas, párrafos densos, términos que reconoces, pero que no terminas de entender del todo. Te dicen que es importante, que necesitas firmarlo, que es por tu propio beneficio. Asientes con la cabeza, porque todo indica que deberías entender. Pero en el fondo sabes que no lo entiendes completamente. Intentas hacer una pregunta, la formulas como puedes, pero la respuesta que recibes suena igual que el documento.
más palabras, más precisión, más distancia. Y en ese momento algo cambia. Dejas de intentar entender y empiezas a dejarte ir, a confiar. No porque quieras, sino porque no tienes de otra. Firmas, no desde la comprensión, sino desde la necesidad, desde el compromiso. Y en ese instante el lenguaje ya hizo su trabajo. No te impidió actuar, pero decidió por ti cómo podías hacerlo. Porque no entender no es solo un problema intelectual, es un límite operativo. No puedes cuestionar lo que no comprendes, no puedes negociar lo que no puedes nombrar, no puedes defenderte dentro de un sistema cuyo lenguaje no manejas. Y entonces tu participación cambia. Ya no eres un actor dentro del proceso legal. Eres alguien que simplemente lo atraviesa, un turista, alguien que firma, que acepta, que confía. No porque está de acuerdo, sino porque no tiene herramientas para hacer otra cosa. Y eso no es un error. Es la forma en la que el lenguaje puede convertirse en una barrera que no se ve, pero que decide hasta dónde puedes llegar. Y entonces, algo comienza a cambiar dentro de ti. Porque si el lenguaje puede excluir, también puede abrir. En algunos lugares, esto dejó de ser una teoría y se convirtió en política pública. En Reino Unido, el lenguaje empezó a transformarse. Y me refiero a una transformación radical. No por estética, sino más bien por necesidad. Iniciativas como la Good Law Initiative, que ha sido un tema de estudio en lo personal, buscaron algo completamente radical. Que la ley pudiera ser entendida por quienes tienen que vivir bajo ella, por quienes sufren de sus consecuencias o de sus efectos. Y aquí aparece una figura clave, Richard Heaton. Una de sus ideas centrales es exquisitamente simple, pero profundamente disruptiva si la pensamos a detalle. Si las personas no pueden entender la ley, no pueden ejercer sus derechos. Y entonces, algo tan técnico como el lenguaje se vuelve una cuestión política. Y los resultados fueron medibles. Mejoras cercanas al 30% en la comprensión de documentos legales. ¡30%! No solo claridad, es acceso. Es un 30% de la población que tuvo acceso a la norma. Por primera vez el lenguaje deja de ser una barrera automática y empezaba a funcionar como una herramienta de inclusión para todos, para ti, para mí. Pero esto no solo ocurrió ahí, también ocurrió en Alemania y en distintas partes de Europa, donde emergió otro enfoque, el Klasprach, o lenguaje claro, lenguaje simplificado, lenguaje diseñado, para ser comprendido sin fricción. Y aquí el objetivo es distinto. No solo era mejorar documentos legales, sino construir una accesibilidad cognitiva para todos los miembros de la sociedad. Que una persona pueda entender sin formación especializada, sin traducción, sin intermediarios. Y poco a poco, esto comenzó a volverse un estándar, una nueva manera de hacer las cosas. Protocolos, guías, regulación, el lenguaje como una infraestructura pública, como algo que no depende de quien lo escribe, sino de quien lo necesita. Y aquí apareció una tensión inevitable, porque si el lenguaje puede abrir, también puede reorganizar los mecanismos del poder. La pregunta ya no es solo si entendemos más o si entiendes menos o si quieres entender, sino cambia radicalmente cuando empezamos a entender y llegamos a una nueva paradoja. El mismo lenguaje que puede excluir también puede liberarnos. El sistema que puede cerrar el acceso también puede abrirlo. Pero eso no lo hace neutral, lo hace más bien dependiente de algo que casi nunca se cuestiona. ¿Quién lo diseña? Porque cuando el lenguaje se simplifica, no desaparece el poder ni se esfuma, se reorganiza, se vuelve más eficiente, más fluido, más ágil, más fácil de aceptar, más difícil de resistir, porque ahora ya lo entiendes,
pero entender es una responsabilidad. No es lo mismo que decidir sin entender. Puedes comprender perfectamente las reglas del sistema y aún así no haber participado en su construcción. Y ahí la pregunta vuelve a cambiar por completo. Ya no es, ¿puedes entender lo que lees? Ahora más bien es, ¿tu voz, tu voto, tu manera de expresarte estuvo presente cuando eso se escribió? Porque el lenguaje claro no garantiza justicia per se, solo garantiza una comprensión. Y la comprensión puede ser incluso el inicio de la libertad o una forma más sofisticada de aceptación del control. Puedes entender perfectamente por qué algo te limita y aún así no tener forma de cambiarlo. Y entonces el lenguaje ya no solo organiza lo que puedes decir, organiza lo que puedes imaginar como posible dentro de la realidad de tu vida. Y en ese punto ya no solo se trata de palabras, se trata de estructuras invisibles que siguen operando, incluso cuando tú ya no puedes verlas. Y justo cuando parece que esta conversación pertenece a leyes, instituciones, estructuras, sociedad, aparece algo completamente nuevo y radical, algo que no existía en la escala, pero que también ahora es un operador, la inteligencia artificial. El demonio que hemos estado hablando en las sesiones pasadas de este podcast. Sistemas que procesan lenguaje, que lo generan, que lo reorganizan, sistemas que en apariencia solo ayudan a comunicar mejor. Pero si algo hemos visto hasta ahora es que el lenguaje nunca es solo comunicación, es estructura, es acceso, es poder. Y entonces la pregunta regresa, pero más profunda. ¿Qué pasa cuando ese lenguaje ya no lo diseña solo una institución, sino un sistema entrenado con millones o billones de decisiones invisibles? Porque la inteligencia artificial no inventa el lenguaje desde cero, lo aprende de nosotros mismos, de nuestros sistemas, de nuestro gobierno, de nuestra sociedad, etc. De nuestros textos, de las leyes, de las jerarquías, llámale como quieras. De nuestras formas de vivir, de incluir, de excluir, lo que quieras. Y entonces lo replica a una escala que nunca antes había existido en la humanidad. Y aquí la promesa se vuelve más clara. Más acceso, lenguaje más simple, más rápido, más disponible, pero también más invisible. Porque cuando el lenguaje se automatiza, las decisiones que lo forman dejan de ser evidentes. Ya no ves quién lo escribió, ya no ves quién lo eligió, ya no ves quién lo emitió. Ahora solo ves un resultado, un texto claro, coherente, convincente, y eso puede ser liberador, sí, pero también puede ser otra forma de estructurar lo posible, porque estos sistemas pueden amplificar el acceso o amplificar los sesgos. Pueden acercarte información que antes estaba fuera de tu alcance, de tu razonamiento, o pueden reforzar las mismas estructuras que ya definían ese acceso limitado. Y aquí la pregunta deja de ser técnica y ya no es qué tan avanzada está la tecnología, qué tan avanzada está la inteligencia artificial, sino es algo que nos pica más, que nos incomoda. ¿Qué tipo de lenguaje estamos dejando que hable por nosotros? ¿El de nosotros, el de la máquina, el de la gente que nos gobierna? Y después de todo esto, después de la ley, de la claridad, de la inteligencia artificial, el problema real no es el que parece necesariamente, porque no es una batalla entre complejidad y simplicidad. Esa sería la parte más endeble del debate, sino más bien no es ni el lenguaje difícil contra el lenguaje claro, porque nos seguiríamos quedando ahí en la superficie. Porque ambos pueden excluir, ambos pueden incluir, y ambos pueden abrir, ambos pueden cerrar. El problema está en otro lugar más estructural, en quién controla la forma de ese lenguaje, quién controla ese discurso, quién decide qué palabras se usan, qué significan, qué tono es válido, qué forma es aceptable. ¿Quién define lo que te suena correcto y lo que te suena fuera de lugar o raro? Porque ahí ya no solo se está organizando la comunicación, se está organizando la realidad, se está controlando la realidad. Se están trazando los límites de lo que puede ser dicho y por lo tanto de lo que no puede ser dicho. Y cuando no controlas la forma del lenguaje, tampoco controlas del todo tu forma de participar en el mundo. Es decir, puedes hablar, pero no necesariamente desde un lugar que tenga peso. Puedes entender, pero no necesariamente desde la transformación. Y entonces la pregunta se vuelve otra vez más social. Y ya no es esto está bien escrito, esto está claro, ahora
nos dice: ¿quién decidió que esta es la forma correcta de decir el mundo? ¿Quién decidió nuestra realidad? Y si llevamos esto hasta las últimas consecuencias, aparece una idea que es incluso más difícil de ignorar, más radical, más controversial. Si controlas el lenguaje, pues entonces controlas mucho más que las palabras. Controlas todo lo que se entiende, lo que puede ser nombrado, lo que puede ser explicado, reconocido y lo que no. Si controlas el lenguaje, controlas lo que se puede reclamar, porque no puedes exigir lo que no sabes formular. No puedes defender lo que no puedes nombrar. No puedes disputar una realidad si no tienes las palabras para describirla. Y entonces el alcance se vuelve más increíblemente mayor. Si tú controlas el lenguaje, controlas lo que existe socialmente, lo que entra a la conversación, lo que se reconoce como problema, lo que se considera posible y también lo que queda fuera. Hemos visto un ejemplo claro de esto en la sociedad, con el ejemplo de la figura del Baphomet, de la Iglesia Católica satanizando la imagen. ¿Para qué? Para acabar con la orden de los templarios. Y lo que no se nombraba se volvía invisible, y lo que no se articulaba no se disputaba, lo que no se reconocía no cambiaba, y en ese punto el lenguaje dejaba de ser la herramienta y se convertía en un límite, que curiosamente es un concepto que hemos estado aplicando a lo largo de este podcast. Un límite que no ves, pero que te define. Es hasta dónde llega tu mundo, dónde se acaba todo. Y después de todo esto, del lenguaje, de las estructuras, del poder que no se ve, quizás la idea más incómoda no es la primera que escuchaste, sino es la última. No solo hablas dentro de un sistema que ya está definido, eres un producto de ese sistema. Tu forma de decir, tu forma de entender, tu forma de pensar, no se manifestó en un vacío, ni fue espontáneo. Se formó, se aprendió, se ajustó, se corrigió dentro de estructuras que ya estaban ahí pensadas justamente para eso. Desde mucho antes de que siquiera llegaras tú. Y que van a seguir ahí cuando te mueras, cuando tú y yo ya no estemos aquí. Por eso no solo eliges las palabras también te eligen a ti. Definen qué tan lejos puedes explicar, qué tan claro puedes ver, qué tan posible te parece algo. Definen hasta dónde llega tu mundo, tu existencia. Y quizás por eso entender el lenguaje no es solo una herramienta para aprender a comunicar mejor, como nos lo han vendido. Es empezar a ver las estructuras invisibles que te dieron forma y que te hicieron esa persona que eres en este momento. Y algo debe de cambiar. Y lo digo no necesariamente por el sistema, pero sí la forma en la que tú existes dentro de él. Porque tal vez no usamos el lenguaje para describir el mundo, sino usamos el lenguaje para poder sobrevivir dentro de él. Y después de todo eso, quizás la pregunta nunca fue ¿por qué el mundo es tan complejo, tan difícil? Quizás la complejidad no es necesariamente el problema. Tal vez el problema no es necesariamente que el mundo sea complejo o que sea injusto, sino que alguien decidió cómo explicártelo y cómo vendértelo. Qué palabras usar, qué estructura seguir, qué manera de comportarte, a lo que puedes aspirar y a lo que no. Porque si algo hemos visto es que no solo interpretamos al mundo, no solo lo nombramos, lo habitamos y lo vemos día con día, hora con hora, y a través de las formas en las que se nos enseñó a interpretarlo. Y en ese punto todo vuelve a conectarse. 3 ideas, 3 episodios, 3 formas de mirar lo invisible. Como hemos visto estos 3 últimos episodios, el demonio, no como entidad, sino como límite. El símbolo, no como verdad, sino como interpretación. Y ahora, un nuevo elemento, el lenguaje, no como herramienta, sino como estructura. Una trilogía, una poderosa trilogía, donde entendimos que los límites no siempre se ven, que los significados no siempre son fijos y que las palabras no siempre vienen desde la libertad.
Y entonces volvemos a lo cotidiano, a lo que parece simple, a algo que los que han escuchado este podcast están muy familiarizados, a la música, pero esta vez con otros ojos, porque en el siguiente episodio vamos a mirar una historia que muchos creen conocer, la de Wolfgang Amadeus Mozart, el pródigo, el genio, la figura inmortal, pero también el hijo, el proyecto de una familia, el resultado de una misión y el costo de una narrativa que fue demasiado alto. ¿Qué pasa cuando una vida es organizada desde el lenguaje, antes de que pueda decidir por sí misma? ¿Qué significa genio cuando alguien más escribió esa historia por ti? Y en el fondo, ¿quién queda fuera de ese relato? ¿Quién no logra ocupar ese lugar? Y ahí aparece otra figura, Antonio Salieri. No como villano, como lo hemos visto en las películas, no como un antagonista de caricatura, porque eso sería muy vulgar, muy bajo, sino como un contraste, como aquello que no encaja en el símbolo, como lo que queda fuera de la historia que se repite una y otra vez, porque tal vez no solo heredamos historias, heredamos las palabras con las que hemos aprendido a contarlas. Y si cambias esas palabras, quizás también cambia lo que crees que es posible. Esto fue Arquitecturas Invisibles.